Hola, bienvenidos a todos nuevamente a este webinario de Manage Engine. Como siempre comenzamos puntual, aquí son las 12 en Argentina y cada uno de ustedes estará en distintos horarios, así que aprovecho para saludarlos. Buen día, buenas tardes, de acuerdo al país del cual nos acompañan. Muchísimas gracias una vez más por esta invitación a Manage Engine. Quien les habla, Cristian Borguelo, les agradece realmente poder asistir a este webinario, en este caso como instructor, y a todos ustedes, los asistentes también, por tomarse el tiempo para seguir este webinario desde hace ya aproximadamente 3 o 4 años que lo venimos realizando, siempre por suerte con mucha asistencia y con gente entusiasmada, con ganas de aprender, con ganas de preguntar, ya sea desde el punto de vista un poco más teórico y desde el punto de vista de la implementación que vamos a ver al final de los productos. Siempre estos webinarios, para aquellos que no hayan asistido nunca, están divididos en dos partes. Primero me voy a presentar yo, Cristian Borguelo, licenciado en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de aquí de Argentina, y tengo varias certificaciones relacionadas a seguridad de la información. También soy creador y director de una consultora y de un sitio web que se llama Seguinfo, que están todos invitados a ingresar, conocerlo y demás, en donde brindamos información de forma gratuita relacionada a seguridad informática y ciberseguridad. Y en la segunda parte me va a acompañar hoy personal de Manage Engine para mostrar la práctica y cómo lo que yo voy a contar desde la teoría se puede realizar justamente con productos de Manage Engine. Así que, sin más dilación, como siempre, de forma puntual, comenzamos. Uno de los grandes temas que surge cuando estamos dentro de una organización, ya sea que sea una pyme o que sea una gran compañía, como algunos ejemplos que vamos a ver un poquito más adelante, es cómo hacer un seguimiento adecuado de cada uno de los elementos o cada una de las cosas que suceden dentro de la organización. Estas cosas, entre comillas, pueden tener distintos nombres. Ustedes habrán visto que al iniciar el webinario había una cámara allí de 8 milímetros, y la idea de esto es que nosotros tenemos que tratar de capturar de alguna forma, de grabar de alguna forma los eventos que van ocurriendo dentro de la organización. Es decir, empezar a ver un poco la película de lo que sucede dentro de la organización de forma adecuada para ver cómo podemos llegar a evitar algún tipo de incidente negativo y, por supuesto, tener una idea clara de lo que sucede dentro de la organización. Por eso es que, adelantándome un poco a las conclusiones, vamos a hablar específicamente de tratar de filmar, de ver y de tener logueado lo que sucede dentro de la organización. Y, por supuesto, suceden distintas cosas. Una de ellas, seguramente muchos de ustedes ya deben tener estas definiciones en claro, pero no está de más poder rememorar un poco las definiciones. Una de las cosas que puede suceder son eventos. ¿Qué es un evento? Básicamente, como dije recién, es alguna cosa, un tipo de cambio, algo que sucede dentro de la organización, pero que no necesariamente representa o tiene un resultado negativo para el negocio. Es decir, son eventos, cosas que van ocurriendo dentro de la organización, no necesariamente algo negativo. Luego tenemos también una brecha, algo que se ha puesto muy de moda actualmente, las brechas de seguridad, o también en otras charlas y en otros webinarios que hemos dado previamente, hemos hablado de los leaks, es decir, básicamente fuga de información, y las brechas están relacionadas con esto. Son incidentes que de alguna forma producen una divulgación de material potencialmente sensible para la organización. En general se habla de algún tipo de fuga de información o una brecha de datos cuando hay justamente fuga de información sensible o crítica de la organización hacia el exterior y se hace pública. Obviamente esa información después podrá afectar de diversas maneras a la organización. Y finalmente sí, tenemos un incidente, que en este caso es un evento de seguridad que puede comprometer potencialmente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de un activo de información. Es decir, esto es lo que efectivamente tiene una connotación negativa para el negocio. Es decir, vamos a tener algo que ocurrió, lo que habíamos definido previamente como un evento, y ese evento va a tener efectivamente una connotación negativa para el negocio y lo va a afectar de alguna manera. Obviamente podríamos también tener un incidente que sea una brecha de seguridad. Por ejemplo, las fugas de información generalmente están relacionadas a algún tipo de incidente negativo y que ocasiona
algún daño o perjuicio a la organización. Es decir, un incidente básicamente va a ser una amenaza entonces para la organización y va a representar un riesgo para ella, un riesgo potencial. Y en general, nosotros vamos a tratar de reconocer o identificar dos tipos de incidentes. Uno de ellos va a ser un incidente externo, que obviamente se va a originar por un ente externo de la organización. Acá podríamos entrar en detalle después y ponernos un poco más fino y podríamos hablar de eventos naturales, por ejemplo, como sucedió hoy. Yo estoy aquí en Argentina y que mencionaba antes de empezar el webinario, que fue una tormenta muy, pero muy grande en el lugar donde estoy, que me vi obligado a cambiarme de lugar para dictar este webinario. Eso es un incidente, pero está relacionado con un evento fortuito, que no puedo evitarlo, obviamente, y es un evento natural. Pero cuando hablamos de incidentes externos, en general vamos a ubicarnos en que están realizadas o iniciadas o llevadas a cabo por actores maliciosos o directamente delincuentes. En general, hoy toda la bibliografía, todas las organizaciones y los profesionales que trabajamos en esto, a esto le llamamos actores maliciosos, es decir, personas que tienen un objetivo claro de hacer algún tipo de daño o llevar algún tipo de connotación negativa a la organización. Y por otro lado, tenemos también incidentes internos, es decir, ya directamente por personas que trabajan o que tienen acceso a información privilegiada dentro de la organización y a partir de ahí van a utilizar y se van a abusar de esa información para provocar un incidente. En general, esto está relacionado con el abuso de privilegios. Aquellos que hayan estado en nuestro webinario anterior, hace un mes, hablamos efectivamente de todo lo que tenga que ver con herramientas para evitar abusos de privilegios. Esta herramienta que se denominan PIM, PIM, en donde básicamente son herramientas que nos permiten determinar de alguna forma si un usuario dentro de la organización está abusando de su posición y de la información que tiene para ocasionar un incidente negativo en la organización. Por otro lado, también tenemos acá que podemos definir distintos tipos de incidentes relacionados con el medio ambiente, como mencioné recién, malware, hacking, todo lo que tenga que ver con ingeniería social, es decir, engaño, todo lo que tenga que ver con el abuso de la confianza de un empleado o de una persona, el mal uso de los dispositivos o de los recursos y los activos que nosotros le brindamos a nuestros empleados. Después tenemos ya incidentes físicos, en donde obviamente va a haber un daño físico a alguna parte de la organización, y después los famosos errores que pueden pasar, obviamente. Se habla de un incidente y se menciona a las 4 A's. ¿Qué son las 4 A? Básicamente es al actor, como dijimos anteriormente, es la persona o el grupo de personas que llevan adelante el ataque y van a generar el incidente. ¿Sobre qué van a generar un incidente? Lo van a ocasionar sobre un activo. Y obviamente para dañar ese activo o llevar adelante este incidente van a tener que realizar algún tipo de acción dañina. Por eso siempre se habla de actores maliciosos. Y finalmente vamos a dañar alguno de los 3 atributos que tiene la seguridad de la información, como dijimos anteriormente, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Por eso se habla de un incidente, está relacionado con las 4 A. El actor que actúa sobre un activo, llevando adelante una acción que va a dañar de alguna forma un atributo de la información. Por otro lado, también tenemos lo que se denomina MAN. ¿Qué es este MAN? Básicamente nosotros cuando hablamos de MAN vamos a estar hablando de que una actividad o un incidente puede ser por alguna actividad maliciosa, como dijimos anteriormente, por negligencia, ahí tenemos la N, o por un accidente, por un error, como decíamos anteriormente. Y si nosotros evaluamos algunos análisis actuales y reportes, por ejemplo, el reporte de Verizon, que se publica todos los años, es un reporte muy, pero muy recomendable. Lo pueden buscar como DeVir, ahí en yo dejé el enlace también para que lo puedan leer. Todos los años se actualizan los distintos tipos de incidentes más comunes que son perpetrados o que son llevados adelante por actores maliciosos, externos o internos, y los distintos tipos de daño que pueden llegar a generar. Entonces, en el primer cuadro tenemos, por ejemplo, que el 70% de las actividades maliciosas son llevados adelante efectivamente por actores maliciosos externos y el otro 30% obviamente por gente interna. Y en general, por ejemplo, ahí nos dice que el 55% de las brechas fueron generados por grupos criminales. Y esto también es muy importante para lo que vamos a mencionar un poquito más adelante,
porque ya no estamos hablando aquí de personas que no están motivadas o que simplemente su principal motivación es una persona que quiere aprender o que quiere generar un daño o que está en su casa desconectada del mundo y lo único que tiene tiempo libre y encuentra en nuestra organización y le hace daño. Ya no estamos hablando de ese tipo de personas. Estamos hablando de grupos criminales altamente organizados. Generalmente también son soportados por distintos estados. Acá no voy a mencionar países para no herir susceptibilidades, pero la realidad es que muchos países actualmente están involucrados dando soporte a actores criminales que generan distintos tipos de daños en la organización. Y por otro lado, también tenemos los distintos tipos de incidentes, que podemos ver que el 60% aproximadamente está relacionado con la exfiltración de información. Esto que hablábamos al principio de lo que generalmente llamamos fuga o brecha de datos. Y también el mal uso de los privilegios, el otro 20%, 19% que figura ahí, el mal uso de los privilegios o el abuso de los privilegios, que era lo que hablábamos anteriormente, que está relacionado a un actor interno, en donde este actor interno es el que va a abusar de los privilegios. Entonces, resumiendo, tenemos que podemos tener las 4A, como decíamos anteriormente, y también un incidente está relacionado con la sigla MAN, que está relacionado con, es un actor malicioso que se puede llevar adelante algún tipo de acto por negligencia y justamente también de forma accidental. Y esto nos lleva a cómo hacemos para hacer una gestión adecuada de incidentes. Esto, por supuesto, se lo denomina gestión de incidentes y es un proceso que actualmente las organizaciones deberían llevar adelante, y digo deberían porque lamentablemente todavía no es algo que se realice comúnmente dentro de las organizaciones. Generalmente las empresas que tienen tratamiento de incidentes o gestión de incidentes son aquellas que ya han pasado un mal trago, que han pasado un mal momento y que han sido atacadas, o en el último tiempo, por ejemplo, algo que se ha vuelto cada vez más común, el ataque de ransomware, en donde, después vamos a ver un ejemplo particular de las últimas semanas, en donde se encripta la información y ese incidente termina siendo altamente crítico para la organización porque no puede acceder a sus activos, a sus datos, y a partir de ahí, aparte de que hay gente que le está intentando cobrar por su información, también tenemos mucho lucro cesante, porque hay un montón de gente que no puede trabajar porque obviamente no tiene acceso a la información que necesita. Entonces, la gestión de incidentes es algo, como digo, que debería empezar a implementarse, debería ser un proceso que se implemente dentro de la organización y que nos va a ayudar a hacer dos cosas, básicamente. Después vamos a ver que salen algunas otras, pero en principio van a ser dos puntos. Por un lado, identificar las interrupciones o cuáles podrían ser potenciales incidentes dentro de la organización. Y segundo, aprender de esos incidentes justamente para intentar responder lo más rápido posible. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tratar de minimizar el impacto en las operaciones de negocio. Por ejemplo, si nos ataca un ransomware, saber que seguramente ninguno de nosotros está exceptuado de que nos pueda pasar algún incidente de este tipo, pero por lo menos podemos minimizar el impacto si nos sucede. A veces, lo más común en este tipo de cosas, como decía antes, es aprender de la gestión de incidentes cuando ya nos ocurrió, es decir, realizar el post-mortem, como decimos muchas veces. Yo hago el post-mortem para aprender qué sucedió. La realidad es que hoy no es necesario esperar que nos suceda algo para después tratar de aprender del incidente. Es tan amplia la bibliografía que existe que se puede aprender de un incidente sin haberlo sufrido previamente. Y para eso, por ejemplo, una de las principales vías de información que existe es el framework de ciberseguridad publicado por NIST, que en este caso divide el conjunto de actividades en 5 fundamentos. El primero de ellos, como dijimos anteriormente, es tratar de identificar los procesos y los activos que necesitan protección. Básicamente esto en general para aquellos que ya lo hayan hecho, que estén acostumbrados a hacer análisis de riesgo o que están acostumbrados a hacer BIA, o sea, Business Impact Analysis, saben que lo primero que se realiza generalmente es una identificación de los activos, es decir, cuáles son cada uno de los elementos que yo dispongo de la organización y que me ayudan a llevar adelante mi negocio. Por ejemplo, un sistema de facturación probablemente no lo pueda reemplazar, pero probablemente pueda reemplazar de forma temporal el sistema de recursos humanos en donde contrato personas.
No quiere decir que lo voy a descartar al sistema de recursos humanos, pero probablemente no nos necesite las 24 horas del día, los 365 días del año, sino que en algún momento cuando voy a contratar o tengo que despedir a alguien o para algún dato particular. Ahora, un sistema de facturación probablemente tampoco lo necesite los 365 días del año, pero quizás lo necesite a final de mes o a principio de mes. Entonces, todos esos procesos y activos los voy a tener que identificar de forma adecuada para posteriormente, a partir de ahí, ver cuáles son las contramedidas de las cuales puedo disponer en este momento o contratar otras o salir a evaluar otras alternativas, de forma tal que los controles me permitan proteger esos activos que identifiqué previamente. Y luego voy a tener el detectar, que voy a hacer básicamente identificar las técnicas que se utilizan para identificar los incidentes. En este caso ya estamos hablando de qué incidente podría afectar a qué activo identificado previamente. Luego voy a tener que responder, es decir, identificar las técnicas que se utilizan para contener el incidente. Y luego voy a tener que intentar recuperar. Por ejemplo, identificar qué técnicas me permiten restaurar las capacidades a lo más cercano que tenía antes de que ocurra el incidente. Como podemos ver, acá un ejemplo de ransomware, por ejemplo, si alguno de ustedes lamentablemente ha tenido que sufrirlo en algún momento, cumple específicamente de una forma muy fácil de explicar los 5 pasos que yo acabo de mencionar. Por un lado, en el ransomware se va a afectar un activo que tendría que haber tenido identificado previamente. Obviamente existen un montón de contramedidas para tratar de mitigar el impacto de un ransomware. Sin ir más lejos, por ejemplo, un antivirus, una solución de EDR, etc. Luego voy a tener que identificar el tipo de incidente, ataque de ransomware. ¿Cómo contenerlo en el caso de que yo ya haya sido afectado? Por ejemplo, apagar las computadoras sería una forma de contención. De hecho, hay muchas empresas que lo han hecho. Y este ejemplo que yo voy a mencionar después, de hecho, lo hizo. Y finalmente, tratar de restaurar al momento que estaba antes del ataque. Entonces, un ataque de ransomware, por ejemplo, es una forma muy fácil de entender este framework porque tiene perfectamente los 5 pasos perfectamente identificados. Y esto nos lleva a lo que se denomina SIEM. Como dije anteriormente, el tratamiento de incidentes y de eventos no es algo lamentablemente muy común, pero debería empezar a hacer y por eso es que llevamos adelante este tipo de webinarios. ¿Qué es un SIEM? Básicamente es una herramienta que me va a permitir manejar o administrar los eventos y los posibles incidentes para tratar de examinar la mayor cantidad de datos posibles, esto que yo mencioné al principio de que es una película. Continuamente, mientras yo estoy hablando aquí, y obviamente en todo momento, ocurren eventos dentro de la organización. Alguien se logueó, alguien accedió a una carpeta, alguien accedió a un sitio web, alguien se descargó algún archivo, alguien posiblemente se haya descargado un archivo malicioso también. Todo el tiempo esto es una película. Lo que tengo que hacer es tratar de grabar esa película en algún lugar, para esto me va a ayudar el SIEM, examinar los datos y buscar patrones. ¿Qué patrones voy a empezar a buscar? Voy a empezar a buscar la mayor cantidad de patrones posible o que relacionar eventos o los logs, que son básicamente es la forma de tener los eventos, y a partir de ahí, esa correlación y esa búsqueda de patrones me va a permitir identificar cualquier tipo de actividad anómala o algún tipo de actividad también dañina. Y en base a eso, levantar algún tipo de alerta. Esto obviamente tiene varios problemas. ¿Por qué? Porque el volumen de información es tan pero tan grande que la película se hace muy larga y muy pesada. Entonces yo tengo que empezar a tener algún tipo de herramienta lo suficientemente inteligente que coleccione los datos, pero que también me sirva para correlacionar los eventos que efectivamente pueden representar algún riesgo para la organización. Entonces, algunos elementos que voy a tener que tener en cuenta para ello, primero van a ser la correlación de eventos o de logs. ¿Cómo hago para buscar patrones significativos de varias fuentes de datos? Esto, aunque al principio parece sencillo, cuando lo empezamos a implementar dentro de la organización, seguramente si ustedes vienen del ámbito tecnológico, saben que hay un montón de tipos de logs distintos. No es lo mismo un log de Windows que un log de Unix, que un log de una S400. No es lo mismo de un Internet Information Server que de un Apache, que de un Nginx, o de todos los servidores web que existen. Por lo tanto, voy a tener que buscar la forma de, primero, almacenar esa información para posteriormente correlacionar datos que tengan sentido. No puedo correlacionar, por ejemplo, algo muy común, yo estoy logueando datos de Estados Unidos, datos de Europa y datos de América Latina. En principio, el primer problema que tengo son la diferencia horaria.
Por lo tanto, no voy a poder correlacionar un evento si en principio no soluciono problemas tan sencillos como esos, por ejemplo, al margen de que después voy a tener distintos tipos de datos, etc. Luego voy a tener que aplicar inteligencia de amenazas para ayudar a la detección temprana de incidentes. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser en tiempo real. Si a mí me está afectando un ransomware en este momento, los archivos se están encriptando en este momento. Por lo tanto, tiene que ser lo suficientemente rápido esa inteligencia como para correlacionar los distintos tipos de eventos, darse cuenta de lo que está sucediendo y a partir de ahí elevar una alerta de forma temprana. La gestión de incidentes también me va a tener que llevar a detectar, categorizar, analizar y resolver un incidente. ¿Por qué? Porque al margen de poder detectarlo, yo puedo poder también saber qué tipo de incidente es y poder saber cómo tengo que responder. Y adicionalmente aparecen dos siglas acá, no me los voy a matar con siglas, pero simplemente como para que tengan una idea, es el tiempo medio para detectar y el tiempo medio para resolver. Porque yo puedo ser muy bueno detectando, por ejemplo, en este momento me está atacando un ransomware. Pero si no hago nada, básicamente esa alerta no me sirvió para nada. El resultado final ante el negocio es un fracaso. Por lo tanto, tengo que también reducir el tiempo medio para resolver. Por otro lado, acá se da la inversa. Yo puedo ser muy bueno resolviendo, pero si no lo detecto a tiempo, tampoco me va a servir para nada. El resultado final para el negocio también es un presunto fracaso. Y finalmente, voy a tener que hacer un análisis de comportamiento del usuario. Y esto es fundamental, porque una de las cosas que sucede mucho en las organizaciones es pensar que no va a haber incidentes internos. Es decir, que todos nosotros, todos los empleados y los colaboradores de una organización, somos confiables. A todos nos gustaría pensar eso y sería el ideal en el mundo, pero la realidad es que no vivimos en ese mundo ideal. Lamentablemente, un porcentaje, que yo me atrevo a decir que en general es por lo menos el 1 o el 2% de la organización, va a tener en algún momento, quizá no siempre, pero en algún momento va a tener algún tipo de actitud dañina hacia la organización. El ejemplo típico que se da siempre es, fui y pedí un sueldo, un aumento de sueldo, me lo negaron, y al compañero mío, que yo sé que hace menos que yo, se lo dieron. Entonces, esa actitud ya directamente me lleva a que esté mal predispuesto y que en algún momento, si tengo la oportunidad o lo que se llama la motivación cuando se realiza este tipo de cosas, el usuario lo pueda llegar a hacer simplemente para hacer daño o incluso puede pasar de que alguien venga de la competencia, por ejemplo, identifique a este usuario y le ofrezca dinero, por ejemplo, para exfiltrar información. Entonces, ahí también estaríamos ante la misma condición de un usuario desleal o un empleado desleal. Por lo tanto, el análisis de comportamiento de usuario lo que va a hacer es buscar los eventos en todo el sistema, tratar de aprender en tiempo real cuál es el comportamiento normal de un usuario y a partir de ahí levantar algún tipo de alerta en el caso de que aparezca. A esto se llama UEBA, UEBA en español, que es básicamente el análisis de comportamiento de los usuarios. Esto lo vimos en otro webinario también, cuando hablamos de usuarios privilegiados. También hablamos de esto, así que los invito en el canal de YouTube de Manage Engine. Están todos los webinarios que hemos ido brindando previamente y en donde hablamos específicamente de entidades privilegiadas y de detección anómala de usuarios o de actividades de usuarios. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que tenemos con la gestión de eventos y de incidentes? Lo que vamos a tener en principio es tratar de equilibrar la cantidad limitada de recursos con el suministro continuo de datos. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener seguramente servidores o espacio en disco o capacidad de procesamiento limitado, excepto que sea una inmensa compañía que pueda decir que ya sea Amazon, Google, que tengo capacidad ilimitada de procesamiento y de almacenamiento. La realidad es que las organizaciones típicas tenemos cantidad limitada de recursos. El espacio en disco, por ejemplo, suele ser un problema importante. ¿Por qué? Porque el suministro de datos es continuo. Como dije, esto es una película. Continuamente tengo que estar grabando 24/7 por 365. Si no tengo los recursos para esto, la realidad es que ya tengo un problema importante. No voy a poder analizar datos que no tengo. El segundo problema es la cantidad de orígenes de registro y demasiadas fuentes de datos. Lo que mencionaba antes, hay tantos pero tantos sistemas, tantos tipos de aplicaciones, tantos tipos de hardware y tantos tipos de software que cada una de ellas tiene una forma
totalmente heterogénea de mostrar la información. Por lo tanto, voy a tener también problemas relacionados con el contenido y el formato de los registros. ¿Por qué? Porque cuanto más distinto sea la base de datos o los campos de la base de datos, más difícil va a ser la correlación de eventos. Ejemplo, lo que mencionábamos antes de la hora, por ejemplo, si no tengo el mismo el timestamp o el mismo tiempo o el mismo UTC, por decir algo, en distintos países, lamentablemente no voy a poder correlacionar un evento si a uno estoy logueando que sucedió a las 12, el otro estoy logueando que sucedió a las 13 y el otro estoy logueando que sucedió a las 17, difícilmente pueda llegar a obtener algo. Lo mismo si el formato de datos es distinto. Si estoy en Estados Unidos, probablemente, por decir un dato tonto, la moneda o el dinero, yo voy a poner 10.12, por ejemplo, para decir 10 dólares con 12 centavos. Y probablemente en América Latina, en todos los países de Latinoamérica, voy a poner 10,12. Eso, aunque parezca una tontería, puede representar un problema inmenso cuando estoy relacionando eventos. El volumen de datos cada vez más grande, es lo que mencionábamos anteriormente. Por supuesto, al haber cada vez más aplicaciones y las aplicaciones al volverse también más inteligentes, entre comillas, procesan más volumen de datos y esto redunda directamente en la capacidad del SIEM. Luego voy a tener que asegurar la integridad de los registros. Esto está relacionado a la auditoría. Yo tengo que tener que el registro sea íntegro, es decir, que no sea modificado y que pueda asegurar esa integridad, porque si hay algún tipo de auditoría del incidente, yo después lo tengo que llevar ante la ley, por ejemplo, o tengo algún tipo de juicio laboral, etc., pueden ser innumerables los casos, voy a tener que probar delante de algún juez o alguna entidad mandatoria que no modifique el registro. El caso típico de esto, que lo he pasado muchas veces, es yo soy el administrador de un sistema, entonces lo primero que me van a preguntar a mí es, y trabajo para una empresa y despedimos a alguien, por ejemplo, lo primero que me van a preguntar es cómo aseguro que yo no modifiqué los datos en conveniencia de la organización para afectar al despedido. Parece una pregunta tonta, pero si no puedo asegurar la integridad para la auditoría adecuada de los registros, lamentablemente voy a tener un inconveniente. Y puede llegar a dar la percepción también de que el SIEM de última no sirve para nada, porque voy a estar almacenando registros que de última no van a ser aceptados como prueba. Y luego, finalmente, voy a tener el análisis histórico, que es muy complejo, y voy a tener capacidades de análisis forenses limitadas. ¿Por qué? Porque cuanto menos capacidad de almacenamiento tenga y menos registros almacene, menos capacidad de realizar un análisis forense adecuado voy a tener. Para aquellos que están acostumbrados a trabajar con análisis forenses o análisis post-mortem de un evento o de un incidente, saben que tener información lo más detallada posible es fundamental. El tema es que si yo no puedo realizar un adecuado almacenamiento de cada uno de los eventos, también voy a estar limitado con esto. Y obviamente también con el análisis histórico. Alguien podría venirme a preguntar, quiero saber a qué hora se logueó tal o cual usuario el 1 de enero del 2021. Y yo capaz que determiné que mi SIEM solamente almacenaba registro durante los últimos 3 meses. O los últimos 6, ya estamos en julio, los últimos 6. Por lo tanto, los datos de enero no los tengo. Por lo tanto, significa que también puede dar una percepción de que de última estoy gastando dinero, entre comillas, en el SIEM y cuando tengo que ocurre un incidente no lo puedo analizar. Y esto nos lleva también a la gran cantidad de información que necesitan los SIEM para trabajar, que no es un problema menor. Y también nos lleva a lo que se conoce como herramientas tipo SOAR. Las herramientas tipo SOAR se podrían decir que es un pasito más allá, un paso más adelante de las herramientas tipo SIEM. ¿Por qué? Porque nos van a permitir orquestar, automatizar y aprender de forma automática tratando de minimizar tareas rutinarias. Es decir, lo que voy a hacer es agregarle un proceso de inteligencia artificial a las herramientas de SIEM, hacerlas más inteligentes y tratar de automatizar la mayor cantidad de pasos o de tareas lo posible. De forma tal que todo lo que yo en principio tendría que hacer a mano, por ejemplo, si yo tengo todos los datos recolectados de las últimas 24 horas, poner a un analista, poner a una persona, lleva un tiempo importante a correlacionar eventos. Ahora, si eso lo puedo automatizar y lo puedo orquestar en una herramienta, obviamente esto va a ser muchísimo más fácil. Aparte de que, por supuesto, las herramientas son ideales para hacer tareas rutinarias, repetitivas. Entonces me va a permitir orquestar y automatizar la seguridad,
Voy a tener algunas otras herramientas que aparecen ahí por sus siglas, pero que no vamos a entrar en detalle ahora, que son plataformas de respuesta a incidente, plataforma de inteligencia de amenazas, correlacionar y automatizar la mayor cantidad de datos posibles y que esos datos sean lo más ricos posibles y de calidad, recopilar mayores volúmenes de datos, porque cuanto más inteligente sea el procesamiento, mayor va a ser la cantidad de datos que voy a poder colectar, y por otro lado, el procesamiento va a ser más rápido y muchísimo más preciso. Por supuesto, una herramienta, un software que realiza esto es muchísimo más rápido, mucho más preciso que una persona. Y esto nos lleva al ciclo de vida de un ataque, que lo he mostrado varias veces en nuestros webinarios. A mí me gusta mostrar esta cadena de eventos porque deja muy claro lo que yo necesito loguear, lo que necesito tener para aprender de un evento o de un incidente. Lo primero que va a hacer un atacante es reconocer el terreno. Esto es hacer inteligencia. Generalmente, para aquellos que estamos acostumbrados a trabajar en cibercrimen y demás, es hacer inteligencia. Básicamente lo que hace el atacante es tratar de reconocer toda la red o la organización donde posteriormente va a llevar adelante su actividad dañina. Por supuesto, si yo soy una persona interna, un empleado, el reconocimiento lo puedo hacer de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque ya estoy dentro de la organización. Si soy una persona externa, probablemente tenga que trabajar un poco más o lograr algunas otras cosas. Luego va a venir el compromiso inicial, que en este caso, en general, podría ser una infección con malware, podría ser instalar algún tipo de dispositivo o software dentro de una computadora y aprender primero cómo funciona la organización, y voy a lograr un punto de apoyo. Por ejemplo, por decir algo, infecto a la persona de recursos humanos que recibe los currículum vitae. ¿Por qué ese es mi objetivo? Porque es una persona que continuamente está recibiendo documentos. Y no le parecería raro si yo le mando un PDF, un doc, un Excel, con una macro y la termino infectando. Entonces, ese es mi punto de apoyo. A partir de ahí, una vez logrado el compromiso inicial, lo que voy a empezar a hacer es escalamiento de privilegios, tratar de lograr acceder a otro servidor o a otro equipo. A esto se le llama movimiento lateral, es decir, voy tratando de infectar la mayor, o tomando el control de la mayor cantidad de dispositivos o aplicaciones o computadoras posible. Sigo haciendo reconocimiento interno, mantengo la presencia dentro de la organización, mientras tanto empiezo a lograr otros puntos de apoyo, hago más escalamiento, más movimiento lateral, hasta que finalmente en algún momento voy a terminar haciendo un escalamiento de privilegios a obtener usuarios administrador, por ejemplo, tomar el control de un Active Directory, tomar el control de una red completa, etc. Hasta que en algún momento me pueden llegar a descubrir. Cuanto mayor sea la cantidad de información que yo recolecte en todos los sistemas de la organización, mayor va a ser la posibilidad de que yo lo detecte lo más rápido posible al atacante en cualquiera de estas fases. Lo ideal sería tratar de detectarlo en la etapa de reconocimiento, de forma tal que no pueda avanzar. Pero la realidad es que muchas veces llegamos al final de la operación y el atacante, nos damos cuenta que el atacante logró un montón de cosas antes de que nosotros lo detectemos. Es más, pasa a veces que se termina descubriendo muchísimo más adelante el evento cuando ya ocurrió después de un año. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de, primero, tener información del antes. Es decir, qué medidas de seguridad deberían establecerse para proteger a la organización de las nuevas amenazas. Es decir, prevenir, ser proactivos. Voy a tener que determinar qué medidas de seguridad necesito hoy para ser proactivo y que no me hagan inteligencia y no me hagan cada uno de los pasos que veíamos recién. Luego, tengo que ser consciente que tarde o temprano voy a ser atacado. El problema no es que acá la discusión no me van a atacar nunca. Esa discusión no existe más. La pregunta es, ¿cuándo va a ser el próximo accidente? ¿Cuándo va a ocurrir el próximo incidente? Entonces, tengo que tener claro qué hacer en el mientras tanto. Es decir, cómo detectar la amenaza y a partir de ahí qué hacer cuando está ocurriendo. Por ejemplo, ya me infectaron con ransomware. Hice un montón de cosas para que no sucedan. Trato de evitarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Pero tarde o temprano me van a infectar. ¿Qué hago en ese momento? Y luego es el después. ¿Cómo hago para mitigar las amenazas, para no entrar en contingencia, es decir, para que lo que sucedió y es un incidente no se transforme en un desastre? Y finalmente también para que no vuelva a suceder, obviamente. Y acá tenemos un cuadro que a mí siempre me gusta mostrarlo. Este es del informe de IBM de los costos de las brechas de seguridad de la información. Y vemos que el tiempo promedio para identificar y contener una amenaza, el segundo renglón que aparece ahí, es de 280 días. Es decir,
estamos 9 meses para darnos cuenta que estamos siendo atacados. Esto parece una locura. Cuando uno lo dice así, en general, nadie te lo cree. Y para eso traigo 2 ejemplos. El primero de ellos es el de SolarWinds. El de SolarWinds, para aquellos que no lo sepan, y si estuvieron de vacaciones los últimos 6 meses, probablemente no se hayan enterado, lo cual los felicito si estuvieron de vacaciones los últimos 6 meses, pero probablemente se hayan enterado de este evento. Ocurrió en diciembre del año pasado, y lo que sucedió es un ataque a lo que se denomina la cadena de suministro. Es decir, atacantes que se supone que hoy están identificados o se supone que se podría saber qué país está detrás de esto, comprometieron múltiples sistemas de empresas privadas, empresas gubernamentales, empresas estatales en el mundo, a partir de haber infectado previamente o haber modificado o accedido al código fuente de un producto denominado Orion de SolarWinds. Lo que hicieron fue ingresar a la organización, pasaron desapercibidos cierta cantidad de tiempo, accedieron al código fuente del producto y lograron meter actualizaciones maliciosas dentro del producto. De forma tal que cada cliente de SolarWinds que actualizaba su producto, en realidad lo que estaba haciendo era meter un troyano, o varios troyanos en realidad, dentro de su organización. Por eso es una cadena de suministro. Yo ataco a una empresa que a su vez tiene un montón de clientes. Entonces lo que estoy haciendo es logrando afectar al montón de clientes. ¿Cómo sucedió? Y vuelvo a los 280 días que mencionaba anteriormente para que me crean. El incidente de SolarWinds se supone, todavía no está confirmado, probablemente haya sido antes, se supone que comenzó en septiembre del 2019. Es decir, los atacantes empezaron a hacer reconocimiento y a hacer toda la inteligencia necesaria, esa flecha que veíamos anteriormente, en septiembre del 2019. A partir de ahí fueron pasando cada una de las etapas que yo fui mencionando hasta que lograron finalmente modificar el código fuente de la aplicación. Y luego, en diciembre del 2019, es decir, casi, en realidad 2 años después, es decir, muy superior a los 280 días que yo dije antes, alguien se dio cuenta que había empresas que eran clientes de SolarWinds que estaban siendo afectadas justamente por ese ataque que había iniciado 2 años antes. Esto para que se den una idea de lo evolucionado que actualmente están los actores maliciosos. Y finalmente tenemos el otro ejemplo que también, supongo que ya deben haber leído muchísimo de esto, el incidente de Kaseya, o como se pronuncia, la realidad es que no sé cómo se pronuncia el nombre de la empresa, afectados con, o los clientes en realidad, porque esto también fue un ataque de cadena de provisión, los clientes de esta empresa fueron afectados con el ransom Reveal. Y lo que tenemos ahí en pantalla es una forma en cómo se fue comportando el ataque. Al medio de todo podemos ver el edificio ahí de Kaseya, un producto que se llama BSA. Ellos lograron acceder a través de una vulnerabilidad no conocida hasta ese momento, una vulnerabilidad 0-day, y a partir de ahí lograron infectar a sus clientes. De forma tal que cada uno de los clientes, o muchos clientes, no todos, pero muchos clientes de la empresa, se veían infectadas por el ransomware Reveal. Reveal es uno de los grupos, o Sodinokibi, también es el otro nombre con lo que se conoce, es uno de los grupos más activos actualmente en el mundo. El objetivo, por supuesto, es infectar la mayor cantidad de empresas posibles y a partir de ahí pedir un rescate por la información que logran encriptar. Vuelvo a repetir, en este caso, el incidente se detectó de forma inmediata. ¿Por qué? Porque un ransomware justamente, quizás lo único positivo, entre comillas, muchas comillas, que tiene es que yo me doy cuenta inmediatamente cuando no puedo acceder a la información. Por lo tanto, es raro que ocurra un incidente de ransomware y que no me dé cuenta de forma inmediata. ¿Por qué? Porque, como digo anteriormente, inmediatamente que yo no puedo acceder a los datos, me doy cuenta que algo raro ocurre. Así que aquí tenemos 2 incidentes. Uno de detección inmediata, como fue el de Reveal con la empresa Kaseya, y uno en donde habían pasado más de 2 años y nadie se había dado cuenta. ¿Cuál es el problema de esto? Justamente lo que decíamos anteriormente. Necesitamos monitorear y monitorear siempre, más allá del poco de juego de palabras poco inteligente que se nos ocurrió y el mal chiste del siempre. La realidad es que yo tengo que tener una película y tengo que estar continuamente monitoreando lo que sucede. Y para eso, por ejemplo, Gartner hace un par de años dijo que a finales del 2020, algo que hoy podemos comprobar fehacientemente, el 15% de las organizaciones con un equipo de seguridad más o menos importante, de más de 5 personas,
ya aprovecha de alguna forma las soluciones del tipo SIEM o tipo SOAR, como dije anteriormente. 15% puede parecer mucho, pero la realidad es que es un porcentaje muy bajo de organizaciones. La idea sería que haya más monitoreo, los eventos que mencioné anteriormente, el del SolarWinds, el de Kaseya y muchísimos otros que ocurren todo el tiempo. Seguramente si están viendo esto, quizás en algún momento hayan tenido también la mala experiencia de enfrentar algún tipo de incidente negativo. La realidad nos demuestra que es fundamental hoy monitorear absolutamente todo. Aprender de ese monitoreo, correlacionar los eventos que van ocurriendo y a partir de ahí detectar de la forma más inteligente posible y la forma más rápida posible si está ocurriendo un incidente en nuestra organización o si potencialmente podría suceder algo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Y a partir de ahí les dejo este pasaje a mi compañero. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos con un SIEM? Primero, ver los eventos como una película, no como una foto. No es suficiente que me digan ocurrió algo ayer. Yo necesito saber si ocurrió algo ayer, si ese evento está relacionado con un evento que también ocurrió antes de ayer y si está relacionado con un evento que está ocurriendo en este momento. Y a partir de ahí poder sacar una conclusión. ¿Para qué? Para tratar de categorizar los incidentes. Generalmente las herramientas de SIEM tienen categoría ya de incidentes posibles. Yo hablé recién de un ransomware y también hablé de brechas de fuga de información al principio, pero la realidad es que hay un montón de categorías de incidentes. Lo importante es ya saber cuáles son esas categorías, que la herramienta lo haga por nosotros y que a partir de ahí la correlación de eventos nos diga, esto potencialmente puede ser un incidente. Luego, la detección y la respuesta en tiempo real. Lo que decíamos antes, es fundamental reducir el tiempo de la detección y el tiempo que existe entre la detección y la respuesta a ese incidente. Cuanto más real, más tiempo real sea, más me voy a acercar a la película que decía anteriormente y mayor va a ser, obviamente, mi nivel de eficacia y de eficiencia. Diseño de medidas preventivas. Sabiendo qué está sucediendo dentro de la organización, puedo diseñar contramedidas y controles adecuados para que no suceda. Porque muchas veces uno puede caer en el error también de pensar, de decir, como decía yo antes, y esto me va a pasar sí o sí, ¿para qué voy a hacer algo? Bueno, la realidad es que lo que tengo que hacer es aumentar el tiempo que no me suceda. Como decimos siempre, se minimiza el riesgo. El riesgo nunca desaparece, pero por lo menos lo minimizo. ¿Cómo? Con medidas preventivas. El control sobre el acceso a los datos. Saber quién está accediendo en qué momento y por qué motivo. El famoso need to know, necesidad de conocimiento. Yo necesito saber quién accede a los datos para tratar de evaluar si efectivamente lo está haciendo por necesidad del negocio o porque está intentando hacer algo que no debería hacer. O incluso detectar abusos de privilegios. Análisis forense e inteligencia de amenazas. Cuanto más análisis yo pueda realizar sobre los eventos o posibles incidentes que están ocurriendo, más inteligente se va a volver la herramienta y más inteligente se va a volver mi equipo de trabajo, que muchas veces esto se lleva adelante, por ejemplo, con un SOC, con un equipo entrenado para llevar adelante este monitoreo y la detección. Y la auditoría permanente y periódica, lo que decíamos antes, nuevamente lo repito, que esto sea una película y que tenga posibilidades de auditarlo, porque yo necesito la integridad del dato. Si no puedo demostrar la integridad del dato, difícilmente pueda demostrar fehacientemente que un evento o un incidente ocurrió por un motivo determinado. Y finalmente, cumplir con las normativas y regulaciones vigentes. Algo que a veces, de hecho yo lo dejé a propósito para último, en general las organizaciones se deja para último porque te dicen, si yo no tengo algo obligatorio, una regulación, una ley, una norma que tengo que cumplir, la realidad es que muchas veces se termina tornando totalmente optativo y se elige no hacerlo. En cambio, si yo tengo alguna normativa, como puede ser Sarbanes-Oxley, SOX, como puede ser PCI, como puede ser ISO 27000, como pueden ser distintas leyes de salud y normativas y regulaciones de salud, normativas fiscales, etcétera. Si tengo todo eso, probablemente lo tenga que cumplir sí o sí. Por lo tanto, todo lo que mencioné anteriormente lo voy a tener que hacer igual. Entonces, con esto terminamos con las distintas posibilidades que me da un SIEM. Voy a dar paso, si puedo, porque tengo un solo monitor, como decía anteriormente al inicio, voy a dar paso a mi compañero para que muestre todo esto en funcionamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Realmente, hoy en día, un buen día para todos. Realmente, la teoría, muchas gracias, Cristian, por esta.
Un CIEM realmente es una solución que me brinda a mí una visibilidad. Si yo quiero tener en mi organización una buena postura de seguridad informática, o sea, saber qué es seguridad y poder contar con mi infraestructura, decir, tengo seguridad informática, yo lo primero que tengo que pensar es en tener un CIEM. ¿Para qué? Para que Diego, me por dé las dudas no te estoy visibilidad. escuchando. Para que me dé visibilidad en la organización. ¿Para qué? Para que yo pueda, desde un SOC, por ejemplo, pueda obtener información relevante a los últimos 30 días. ¿Información de qué? De incidentes. Es lo que más me interesa a mí a nivel de seguridad. ¿Qué incidentes tengo yo en la organización? Como por ejemplo, poder ver que en los últimos 30 días yo tengo ataques de fuerza bruta y tengo software malintencionados o yo los llamo maliciosos de minería de criptomonedas y a su vez su billetera y poder empezar a tener un análisis de esto. Aquí donde yo pueda ver una solución totalmente intuitiva y no necesite ser un experto de seguridad para poder analizar de que tengo ataques de fuerza bruta, de que yo puedo ver las tendencias de ataque de fuerza bruta que tengo en mi organización, en mis dispositivos que yo tengo acá. Como yo conozco mis dispositivos, estos dispositivos son Windows, es decir, que tres de mis dispositivos están sufriendo ataques de fuerza bruta, donde yo puedo ver una línea temporal de ellos y a su vez poder observar más el histórico de estos eventos, donde puedo ver las cuentas fallidas. Sabemos que el ataque de fuerza bruta es ese intento de poder ingresar a un dispositivo con un usuario y una contraseña, donde podemos observar ese tipo de cuentas fallidas y por último ver esa cuenta exitosa, ese logón exitoso en mi organización. A su vez, poder obtener más detalle para ese análisis forense. Ya ese evento histórico que podemos encontrar en una herramienta que me brinda mi visibilidad, podemos ver toda la información que tenemos en Windows, por ejemplo. Ahora, vamos y obtengamos esta información en Windows. Realmente es una tarea tediosa, es ir al Event Viewer y encontrar este evento específico. Realmente es muy difícil. Para eso es un CIEM, para poder tener a unos simples clics toda la información de los eventos anómalos de todos mis dispositivos. Ahora, yo siempre recomiendo que en todas las organizaciones debe existir un CIEM y que esté auditando todos los dispositivos. Con base a eso, poder ver otro incidente, como podemos ver aquí, de esos software de minería de criptomonedas y poder saber el tiempo y sobre todo, algo muy importante, el autor. Este autor que instaló ese software de Multiminer, ese software de Awesome Miner que está haciendo en mi organización, realizando minería de criptomonedas y a su vez poder ver toda esa línea de tiempo de esos software. Entonces ya empezamos a observar información relevante a las incidentes. Ahora también poder ver, por ejemplo, ya vemos que tenemos ataques de fuerza bruta, vemos software malicioso y poder encontrar más amenazas. ¿Amenazas como cuáles? De poder observar y poder entender de que los dispositivos en mi organización, este es el top de dispositivos, un top 5 de dispositivos que están siendo atacados, donde podemos observar estos y a su vez puedo ver la categoría de estos. ¿Qué significa esta categoría? Aquí ya entra la inteligencia de amenazas en un CIEM, que es tener un CIEM, pero que básicamente, resumiendo lo que dice Cristian, es que mediante la inteligencia de amenazas, mi CIEM aprenda todos los días de nuevas amenazas que hay en el ciberespacio. Por ejemplo, esos nuevos ataques de ransomware que están existiendo hoy en día. Entonces, ¿qué hace? Que mi herramienta de SIEM todos los días aprenda para poder obtener visibilidad y no nos quedemos en el pasado. Donde yo pueda obtener, por ejemplo, y poder decir que el administrador de un SOC pueda informar de que el 16.88% de esas direcciones IP que están intentando ingresar a mi organización o que ingresaron a mi organización mediante un ataque de fuerza bruta están categorizados como Windows Exploit. Entonces ya eso me ayuda al Threat Intelligence. Ahora, si yo puedo ver esos Windows Exploit, esas direcciones IP que están mal categorizadas ya a nivel de Internet, donde puedo ver no solamente la dirección IP, sino también el score de reputación, y que eso es muy importante, porque es que el score de reputación, todas las direcciones IP o todos los dominios están categorizadas. Esto lo hace el Threat Intelligence. Entonces aquí podemos ver la categorización de una dirección IP o un dominio siempre de 0 a 100, donde 100 es confiable, como Facebook, como YouTube, como otras páginas que hemos ingresado. Pero aquí podemos ver que esta dirección IP puntual es
6, tiene una reputación de 6, es decir, que tiene una mala reputación y a su vez está categorizada como Windows Exploit y como spam source. Adicional a esto, podemos ver la geolocalización y podemos ver que esa dirección IP que está intentando ingresar o que ingresó a mi organización mediante un ataque de fuerza bruta viene de Holanda. Entonces ya empezamos a generar, el administrador de una herramienta de SIEM empieza a tomar información, o sea, toda esa data se convierte en información. Ese es el proceso de transformación de los datos que realmente hace un SIEM. Entonces, ¿para qué transformamos los datos? Para tomar decisiones. Ok, o poder observar, por ejemplo, revisar también eventos de Windows Defender, donde el Windows Defender me detecta que en uno de esos servidores, por ejemplo, el Windows Defender ha detectado un malware. Entonces ya tenemos todo en una sola solución. Podemos ver de diferentes dispositivos, donde podemos ver que tenemos un malware. ¿De qué tipo? Ransomware. Entonces ya vemos que nuestra solución puede detectar esas distintas amenazas, esas alertas y empezar a tomar decisiones. Entonces ya vemos un ransomware. Aquí hay algo muy interesante y es el autor, donde podemos ver que el archivo está en esta ruta. Este es el nombre del archivo de ese ransomware y podemos ver algo muy interesante y es la página donde se ha descargado ese ransomware. Eso quiere decir que Diego entró a esa página, descargó el ransomware y ya está en una ruta en mi dispositivo Windows Defender, lo detectó y automáticamente lo ha obtenido el SIEM. Entonces ya podemos ver ataques de fuerza bruta, hemos visto software maliciosos como ransomware, por ejemplo, hemos visto también estos software de minería de criptomonedas. O sea, realmente ya tenemos muchos eventos de correlación, eventos anómalos de estos. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue con base en esto? Ya tenemos esto, ya tenemos esta información a partir del SOC. Tenemos que hacer algo para ello. ¿Qué tenemos que hacer? Alertar. Todo evento anómalo se me debe convertir en una alerta, donde esta alerta yo decido que se me pueda convertir en un incidente, como podemos ver acá que tengo un incidente de ransomware, donde ya lo tengo, donde Windows Defender, gracias a él, lo ha detectado, me lo ha informado y yo ya puedo empezar a tomar decisiones. ¿Como cuáles? Como cuáles de todas estas alertas que yo tengo hoy en día, como podemos ver acá, del Threat Analytics, donde ya se me convirtió esto en una alerta, yo pueda empezar a hacer el proceso, la gestión de incidentes. Ya tengo incidentes críticos, incidentes no tan críticos, pero para mí son súper críticos, que es un ransomware en mi organización, donde se puede hacer movimientos laterales y realmente ya sabemos cuál es el resultado de un tipo como ransomware. Ahora, ¿qué podemos hacer eso? Empezar a escalar, empezar a informarle a la organización de que tenemos incidentes en la organización. El área del SOC no se puede quedar con eso. Entonces, ahí es donde viene algo muy interesante y es esa integración con una mesa de servicio. Ya estamos hablando con un punto central donde llegan todas las peticiones a una organización, donde cada alerta, cada evento anómalo se me convierte en un ticket. Cambiamos las alertas por tickets, donde yo puedo encontrar, por ejemplo, en mi Service Desk Plus, donde yo pueda ver los incidentes con base a seguridad. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, que hay un incidente de seguridad que es el default threat. ¿Cuál es el default threat? El que pudimos observar acá. Entonces estas alertas que tenemos acá del default threat, que es esos ataques cibernéticos, pues ya lo tenemos en una alerta, donde podemos ver toda la descripción que es el evento de Windows y empezar a tomar decisiones. Entonces ya lo tiene otra área, que es la mesa de servicio, sabe que hay un incidente. ¿Qué tiene que hacer esa área? Escalarlo a la persona. Entonces yo estoy viendo que este ticket tiene un retraso de 57 minutos, no lo han atendido, pero ya viendo el historial donde se ha creado esa regla de negocio y empezó a tener como esa trazabilidad del ticket, donde en primer lugar se escala, se crean los SLA, se crean los OLA para poder empezar a tener esa gestión a nivel de servicio y a nivel operativo, donde en un determinado tiempo automáticamente ya se eleva a un nivel 2 porque es un incidente grave en la organización, donde Diego es el técnico asignado a este ticket. Con base a eso, no se ha atendido, este es un ejemplo de un ticket que no se ha atendido, pues se viola el OLA porque no ha sido atendido. Entonces el nivel operativo no ha sido atendido y ya después de esto, ese ticket va
ha sido escalado al nivel 3, que es Luis. ¿Qué significa esto? Llegó un incidente, la mesa de servicio automáticamente empieza a definir esto, empieza a definir qué hacer con el ticket. Ya sabemos, se lo escalamos a Diego, que es el soporte nivel 2, pero Diego, en caso tal de que no pueda resolverlo, se escala a un nivel 3 con un determinado tiempo con base a las reglas de negocio. Ahora, si queremos hacer una analítica mucho más profunda de esta gestión de incidentes, podemos hacer una analítica, una inteligencia de negocio, donde yo pueda ver mis incidentes de seguridad y pueda ver que el técnico Luis tiene 4.480 tickets sin atender, ya vencidos. Obviamente ese es un caso donde dejamos sin atender tickets, ¿no? Lo mismo podemos hacer que el usuario Diego tenga 230 tickets sin atender, solamente hablando de la categoría seguridad. Estamos hablando de los tickets de los incidentes de seguridad. Entonces ya estamos, no solamente, y el mensaje es que no solamente tener una herramienta que detecte, sino una herramienta que pueda no solo detectar, sino escalar para que toda la organización sepa que tenemos incidentes de seguridad. Junto a esto, poder ver qué es lo que están haciendo los usuarios mediante UEBA, como por ejemplo exfiltración de datos, donde puede haber anomalías, por ejemplo, de que el usuario Diego está eliminando archivos en la organización, donde podamos ver de que se eliminan a cierta hora, pero está eliminando otros, y podemos ver un modelo, y esto es algo muy interesante, y es un modelo de cómo deben o el comportamiento normal del usuario Diego con los archivos, donde puede ver que el usuario Diego elimina estos archivos. Ahora, elimina TXT en ciertas horas, pero si se sale de estas horas ya me lo va a detectar como una anomalía. Entonces estamos viendo que mediante UEBA, el usuario Diego ha eliminado archivos, es un usuario que está altamente en riesgo de exfiltrar datos y a su vez ha instalado software de minería de datos y también ese usuario Diego ha instalado o ha descargado un ransomware. Para ello es importante poder tener toda esa gestión y sobre todo escalarlo a una mesa de servicios, que es el punto central en una organización. Muy bien, podemos, Cristian, pasar a las preguntas. Bien, tengo aquí una serie de preguntas que nos fueron acercando mientras íbamos conversando. La primera pregunta es, como mínimo, controversial, muy interesante el tema. Alguien me pregunta por qué la noción de inteligencia de amenaza es algo bien concebido por las empresas y compañías, pero mal vista si lo hace el Estado. La verdad que es una pregunta interesante, me quedaría horas discutiendo sobre el punto, pero en resumen es que en una empresa uno tiene ciertas responsabilidades, firmó seguramente un contrato laboral, probablemente para los que trabajamos en consultoría y demás, también firmamos contratos de confidencialidad y por lo tanto, obviamente, tiene que haber cierto control sobre la información y sobre los activos, porque esos activos son de la organización y hay que protegerlos en forma adecuada. Por otro lado, desde el punto de vista del Estado, la realidad es que la Constitución de la mayoría de los países democráticos, por lo menos, garantiza la privacidad de sus ciudadanos. Entonces, monitorear, entre comillas, que en realidad se traduce en vigilar, no está bien visto. De hecho, es inconstitucional en la mayoría de los países, como digo, democráticos. Ese es el resumen de la respuesta. Pero, como digo, después de última, si alguien quiere conversar más, podemos hacer una charla directamente sobre esto porque es fantástico el tema. Y muchas gracias por la pregunta. La siguiente es, para el tema de incidentes, ¿quién debería resolver el problema? ¿Tecnología o seguridad de la información? También muy interesante. Particularmente, yo creo que es una responsabilidad conjunta. De hecho, antes existía el NOC, es decir, el Centro de Operaciones de Networking, y hoy existe el SOC, que es el Centro de Operaciones de Seguridad. Yo creo que detectar incidentes de seguridad que obviamente probablemente estén relacionados con tecnología, no tiene sentido intentar solucionarlos, intentar detectarlos si no tenemos la tecnología trabajando con nosotros y viceversa tampoco aplica. Es más, instalar una herramienta de SIEM es una herramienta tecnológica que obviamente va a venir de la mano de análisis de seguridad, pero quien previamente lo va a tener que instalar es la gente de tecnología. Por lo tanto, creo que sí o sí es fundamental trabajar mancomunados. La tercera pregunta es si existe un listado y conceptualización de incidentes de seguridad sobre ISO 27000. Se pueden buscar, hay varios, particularmente hay uno en castellano, si les interesa, pueden buscar Magerit,
Margerit es una normativa española en donde nos ayuda a realizar la gestión de riesgo de seguridad de la información, y una de las herramientas que tiene online y que se puede descargar en forma de documento es justamente la categorización de los distintos tipos de amenazas que existen, que a partir de ahí se puede llegar a desglosar también incidentes, así que lo recomiendo. Hay otras fuentes también, pero Margerit por lo menos está en español. Otra me pregunta si el tiempo ideal para guardar un log sería de 1 año o cuál podría ser recomendable. Yo creo que no hay un tiempo ideal, sino que lo va a mandar el negocio. Nosotros vamos a tener que evaluar junto al negocio y junto a las capacidades que tiene el negocio cuál sería el tiempo ideal. Por ejemplo, si ustedes me preguntan para una gran empresa, una Big Four, por ejemplo, una empresa gigantesca en Internet con sucursales en distintos lugares del mundo, probablemente 1 año sea poco. Ahora, si uno pregunta para una pyme, quizás 1 año sea mucho. Entonces vamos a tener que evaluar de acuerdo a la capacidad que tiene el negocio, lo que quiere invertir, la gente que tiene, los recursos que quiere tener y obviamente cuánto tiempo le conviene a ese negocio tener los logs almacenados. Y la última pregunta que me hacen a mí aquí es si es lógico monitorear solo los componentes críticos de una plataforma tecnológica cuando se podría convertir en una fuente de ataque por falta de parches. Bueno, esto está relacionado con lo anterior. Si yo tengo pocos recursos, quizás para destinar, ya sea tecnológicos, recursos humanos, etcétera, quizás sea lo ideal identificar primero los componentes críticos, los que sí o sí tienen que estar funcionando para a partir de ahí hacer el análisis adecuado. Entonces, podría ser una solución empezar con los componentes más críticos para el negocio y después, a partir de ahí, ir bajando a los que son importantes o menos importantes. Y Diego, tengo una pregunta para ti. Si con ManageEngine se puede saber si se copió o se mandó algún archivo, entiendo que entre archivos compartidos y demás estará hablando. Hola, Cristian. Sí, esto se llama FIM, File Integrity Monitoring. Realmente en la solución de SIEM tiene la visibilidad de poder ver quién copió, quién creó, quién compartió un archivo, quién eliminó un archivo, tanto en plataformas como Windows como Linux. Efectivamente. Bien, con esto entonces finalizamos, como siempre, tratando de ser lo más puntual posible y respetando los tiempos de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente en mi nombre personal a ManageEngine por permitirme brindar este tipo de webinarios. Gracias a todos los asistentes que hoy nos acompañaron de forma masiva y realmente hubo muchísimos asistentes, así que muchísimas gracias. Y sin más, nos estamos viendo en el próximo webinario presentando alguna otra problemática y soluciones brindadas por ManageEngine. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristian. Una última cosa, quiero responder una pregunta. La solución de SIEM se licencia por cantidad de dispositivos a monitorear. Entonces, quería cerrar con esto. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estaremos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias. Recuerden que el webinar es grabado y posterior subido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.